Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Bon appetit. La barbarie. Esa es la marca de su especie. Rugió el sacerdote con una sonrisa desdeñosa y arrogante ante la multitud. Se pasean con sus vestimentas, usan herramientas y hablan con sus floridas lenguas en una burla de la civilización. Pero no hay nada más que salvajismo en sus almas. Un hombre barbudo, semidesnudo, cubierto de moretones, sangre y ataduras, simplemente permanecía arrodillado junto al gran lagarto vestido con túnicas de oro y carmesí. Sus heridas seguían sangrando lentamente, dejando que la sangre goteara sobre el podio de mármol blanco y dorado. El humano habló con claridad, pero la multitud ante él no pudo escuchar una sola palabra sin el uso de los amplificadores ceremoniales. El sacerdote soltó una carcajada. ¿Han oído eso, pueblo mío? Este líder de los derrotados, al ver nuestra celebración, al ver a sus amigos y a su familia cocinados y servidos para todos ustedes como nuestro banquete, nos desea buen provecho. ¿Ha existido alguna vez una raza más digna de ser sometida, esclavizada y convertida en nuestro nuevo ganado? ¡Coman bien! ¡Coman bien! Tal como nuestro invitado ordena. Denle un espectáculo antes de arrancarle el corazón y comérnoslo. Que vea el lugar que ocupará la humanidad cuando el panteón recupere su hogar ancestral. El sacerdote hundió su daga profundamente en el corazón del humano y lo arrancó con facilidad a través de las costillas previamente fracturadas. La sangre brotó del pecho del hombre, descendiendo por los escalones del altar y corrió bajo los pies de los comensales por los canales tallados de antemano, para que todos pudieran permanecer de pie sobre el enemigo derrotado mientras festejaban. Y entonces el sacerdote devoró su corazón. Lanzó una risa aguda y sisiante antes de bajar para ocupar su lugar de honor en la mesa principal. Dio un gran mordisco a un enorme pernil de carne que había pertenecido al hijo menor del líder humano. Los hombres lagarto festejaron y celebraron durante toda la noche. Las castas inferiores iban relevando a los distintos turnos para que todos los miembros del ejército tuvieran la oportunidad de celebrar y alimentarse antes del amanecer. Con aquella victoria, el camino hacia el mundo natal de la humanidad por fin estaba despejado. La guerra estaba a punto de terminar con una victoria absoluta. En lugar de luchar con uñas y dientes, o lanzar bombas nucleares y arruinar aquella colonia, la humanidad la había abandonado. La había dejado indefensa para que fuera conquistada y devorada. Los humanos estaban derrotados. Solo quedaba exterminarlos. Y ahora era el momento para darse un festín, para hartarse y entregarse al desenfreno, tal como el Panteón había hecho en todos y cada uno de los mundos conquistados, transmitiendo su victoria para que el miedo a ser devorado sazonara la carne del siguiente mundo. Cuando salió el sol y los últimos restos de la humanidad fueron finalmente consumidos, el sumo sacerdote advirtió que algo podía andar mal. Los generales, que no habían sido relevados durante la noche, como sí ocurrió con sus soldados, seguían atiborrándose de carne. Pero ya estaban grotescamente llenos. Sus vientres sobresalían mucho más de lo normal, y aún así seguían tomando verduras, postres e incluso los adornos de las mesas para devorarlos. Cuando regresó el turno más reciente de soldados, aquellos que habían sido los primeros en relevar a los demás, llegaron muertos de hambre. Buscaban desesperadamente cualquier sobra que calmara la profunda necesidad que les roía las entrañas. Al encontrar las mesas vacías, exigieron más, necesitaban más. Entonces, como el disparo que da inicio a una carrera, se escuchó un húmedo estallido. El vientre del gran general se abrió de golpe, como una bolsa de piel de serpiente demasiado llena.
derramando su contenido sobre el suelo desde la mesa elevada que ocupaba sobre la multitud. El hambre. Aquella hambre antinatural y devoradora se encendió como una habitación llena de humo, cuando en medio de un incendio se rompe una ventana y entra una bocanada de aire fresco. La multitud se abalanzó sobre el nauseabundo festín. Los generales sentados a ambos lados del gran almirante se inclinaron sobre él y comenzaron a arrancarle pedazos de carne con los dientes. La llegada de carne y sangre frescas desencadenó nuevas reacciones. Uno tras otro, los estómagos estirados como pieles de serpiente repletas hasta el límite reventaban, y con cada explosión, el hambre de la multitud se multiplicaba, igual que su necesidad. Incluso el sumo sacerdote, plenamente consciente de que algo iba terriblemente mal, fue incapaz de dejar de atiborrarse con la carne de su raza divina. Se llenó la boca una y otra vez, embutiéndose más y más mientras sentía cómo su propio abdomen crujía y se tensaba. Y entonces llegó la claridad. Recordó las palabras del humano. El hambre sin fin. ¿Era posible que unos seres tan débiles los hubieran maldecido? El sumo sacerdote giró para mirar el cadáver del humano, solo para descubrir que había levantado la cabeza. Una espantosa sonrisa rígida le deformaba el rostro. Uno de sus ojos estaba abierto. En el fondo de la cuenca ocular brillaba una luz roja intermitente. Ese cadáver estaba grabando el banquete y lo transmitía para que todos lo vieran, para todos los demás banquetes que se celebraban en todos los demás mundos conquistados, para que todos contemplaran horrorizados cómo sus dioses, sus líderes, las encarnaciones de sus almas, se devoraban y profanaban unos a otros, cómo se atiborraban hasta reventar como animales y demostraban que no eran más que salvajes, hasta que esa misma hambre comenzó a apoderarse también de ellos. Ahora lo veían. Los humanos nunca habían abandonado a sus colonos. Habían tomado una oscura y calculada decisión: contaminar su propia carne. Amplificadores del apetito. Los filtros biológicos jamás pensarían en eliminar un compuesto semejante, porque la glotonería no solo era aceptada durante aquellas celebraciones, era fomentada. El sumo sacerdote comenzó a reír. Ser consumidos por un pueblo inferior que se había inundado con el mismo compuesto químico y aún así no habían recurrido a consumirse a ellos mismos, no se habían devorado unos a otros, no se habían atiborrado hasta reventar. Era un último acto que demostraba quiénes eran realmente los salvajes y quiénes eran capaces de dominar sus impulsos más primitivos. Al sacerdote le pareció el mejor chiste que había escuchado jamás, y aulló de risa mientras se giraba hacia el lagarto que tenía a su lado. Le arrancó un enorme pedazo de su costado y devoraba esa carne cruda. Ese resultó ser literalmente un chiste para partirse de la risa. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.